Muy buenas tardes, hermanos. Los niños pueden pasar a sus clases, por favor, mientras nosotros nos disponemos a escuchar la palabra del Señor. Pues qué gusto verlos, qué gusto poderlos saludar y qué privilegio poder compartir la palabra del Señor el día de hoy. Pues ya prácticamente el último domingo de enero, ya de alguna manera ya podemos decir, ya se acabó enero, ¿verdad? Estamos a 25, ya la próxima semana, 1 de febrero, pues ya comenzamos un segundo mes. Gracias a Dios. Muy bien, pues yo doy gracias a Dios por esta semana que nos ha bendecido el día de hoy, que nos permite estar aquí reunidos. Vamos a hacer, ahí está. Vamos a hacer una oración pidiendo a Dios que el mensaje de esta mañana sea recibido en corazones, en mentes, en cada persona que aquí se congrega y que ha venido a buscar el rostro del Señor. Oremos. Poderoso Padre, Dios bendito, en esta tarde, Señor, estamos reunidos en tu santo nombre. Venimos, Señor, como ya lo has escuchado, a alabar tu santo y bendito nombre. También, Señor, hemos venido a descargar todo aquello que no podemos llevar solos, en el cual, Señor, necesitamos tu ayuda, necesitamos, Señor, tu dirección, tu guía, Padre. Gracias por escucharnos. Y sabemos, Señor, que aunque no lo vemos, tú ya estás obrando, ya estás haciendo tu santa voluntad. Y pedimos, Señor, que en estos momentos que siguen, en estos siguientes minutos, Señor, que estamos reunidos, tu palabra compartida sea recibida, Señor, por esa congregación que pueda abrir su corazón, su mente, sus oídos, sus ojos, Señor, para recibir este tema tan fundamental en la vida de todo creyente. Que tu Espíritu Santo, Señor, haga llegar a cada uno este mensaje. Te lo pedimos en el nombre poderoso de tu Hijo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Muy bien, pues ya estamos terminando este mes que hemos iniciado con una serie que se ha denominado Profundizando en la vida con Dios. Profundizando en la vida con Dios. ¿Cuál es la razón de esta serie? La razón es que como Unifam, como Familias Unidas en Cristo, debemos reconocer que el Señor nos está llevando a algo más profundo, mucho más profundo. Vivimos en tiempos donde es posible, y gracias a Dios, reunirnos en un templo. Gracias a Dios. Estamos viviendo en libertad. Nadie nos impide venir por el medio que tengamos hasta aquí y participar de un culto. Vivimos en esa gran bendición. Estamos viviendo tiempo donde es posible participar en diferentes ministerios. Los que tenemos en la iglesia, desde el martes hasta el sábado, hay ministerios y tenemos esa oportunidad de participar. Y bueno, pues también a través de la convivencia, de la actividad que tenemos como creyentes, vamos conociendo el lenguaje cristiano. Ya podemos distinguir a alguna persona que se congrega por la manera como habla, las expresiones que tiene, los deseos que le da a las personas. Dios te bendiga. Que el Señor guarde tu entrar y tu salir. Vemos que ya hay un lenguaje también cristiano. Así que estamos viviendo en esos tiempos donde es posible asistir, participar y conocer el lenguaje cristiano. Y aún así, y a pesar de eso, hay un descuido en nuestra comunión personal con Dios. Sí, esa es la realidad. Y esa serie nace de un profundo deseo de ayudarnos
como familia de fe. ¿A qué? A detenernos, a hacer una pausa, a examinarnos, examinar nuestro caminar con el Señor. Detenernos a examinar nuestro caminar con el Señor, a pasar de una fe superficial, ligera, a una relación viva, profunda con Dios. No queremos ser solamente una iglesia activa, porque cualquiera que viniera se da cuenta que hay culto el domingo a las 8, culto domingo a las 12, hora de crecimiento a las 10:30, el martes hay matrimonios y así. Una iglesia activa. Pero no queremos ser solamente una iglesia activa, sino una iglesia que camina profundamente con Dios. Eso es mi deseo, ese es el anhelo. Debemos incorporar ese anhelo en nuestra vida como iglesia. Por eso el propósito de esta serie, el propósito de estos mensajes no es solo enseñar, sino formar el corazón de nuestra familia espiritual, formar el corazón de nuestra familia espiritual. Como Unifam, Familias Unidas en Cristo, anhelemos crecer en una visión correcta y alta de Dios, como ya se predicó hace 3 semanas. Como iglesia anhelemos desarrollar un temor del Señor que nos lleve a amar con reverencia y obedecer con fidelidad, como se predicó hace 2 semanas. Y el día de hoy, poder entender que debemos vivir una fe que glorifique a Dios en lo cotidiano, en las cosas más sencillas que hacemos durante el día. No solo los domingos, sino que podamos vivir una fe que glorifique a Dios en los detalles más pequeños de nuestra vida. Y por supuesto alinear nuestra vida familiar, nuestra vida personal y como iglesia con el propósito eterno de Dios. Queremos que cada área de nuestra vida esté rendida al Señor. Y por supuesto que vamos a tener bendiciones, beneficios, grandes beneficios. Amados, cuando profundizamos en nuestra vida con Dios, todos salimos bendecidos, todos salimos ganando. Fíjate, como iglesia, Unifam Campanario, esta serie, con la ayuda de Dios, nos ayudará a tener un corazón más sensible a la voz del Espíritu Santo, a fortalecer nuestras convicciones bíblicas, defenderlas, compartirlas. En medio de un mundo que está en confusión, está en caos. Esta serie también nos ayudará a amar a Dios con mayor sinceridad y a las personas con mayor compasión. Yo sé que es difícil a veces el trato con nuestra familia, con nuestros vecinos, con nuestros compañeros. Pero esta serie de mensajes nos va a ayudar a amar con mayor sinceridad a las personas y con mayor compasión, entender de dónde vienen, por qué son así, qué les hace falta. En esta serie también nos ayudará a vivir una obediencia gozosa, nacida de la reverencia y no de la obligación. Y también caminar con un propósito claro, centrado en la gloria de Dios. Hermanos, la profundidad espiritual no nos aleja de la vida diaria. Nos capacita para vivirla fielmente. Y estos mensajes tienen una conexión muy particular con nuestra visión como iglesia. Unifam Campanario, aquí creemos que una fe profunda sostiene una misión fiel. Esta serie se fortalece completamente y directamente del gran mandamiento y de la gran comisión. El gran mandamiento: amarás a Dios con todo tu corazón,
con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y la gran comisión es vivir y anunciar a Cristo con una vida coherente y transformada. Eso tiene una gran responsabilidad, que nuestra vida sea coherente, que lo que decimos, que creemos, lo vivamos diariamente y donde quiera que estemos. Así que, familia, esta serie es una invitación del Señor a ir a lo más profundo de nuestra fe. Y yo les animo a participar con un corazón abierto, con un corazón que se deje enseñar, que sea enseñable. Orar cada semana y cada día que tenemos nuestro tiempo con Dios, que trate áreas profundas de nuestra vida y vivir esos mensajes, no solo escucharlos, sino practicarlos en casa, en el trabajo y en nuestra comunidad. Yo creo que cuando la familia espiritual, como somos nosotros, decide profundizar en la vida con Dios, el Señor se manifiesta con poder, con gracia y con una transformación. ¿Eso lo creemos? Amén, amén. El mensaje de hoy es la gloria de Dios como propósito supremo. La gloria de Dios como propósito supremo. Mira, hermanos, hermanas, una de las preguntas más profundas del corazón del ser humano puede ser: ¿para qué existo? ¿Para qué existo? Yo creo que en alguna área de nuestra vida, en un tiempo de nuestra vida, nos habremos hecho o estamos haciendo la pregunta: ¿para qué existo? ¿Qué propósito tiene? ¿Qué propósito? ¿Para qué existo? ¿Para qué me esfuerzo? ¿Para qué trabajo? ¿Para qué lucho? ¿Para qué persevero? La pregunta está muy a la mano de muchas personas, sobre todo cuando están pasando por problemas, por aflicciones, por dolores. ¿Para qué existo? ¿Para qué trabajo? ¿Para qué me esfuerzo? ¿Para qué lucho? Y estamos viviendo una cultura en la que hay respuestas a esa pregunta, pero esas respuestas son las que da el mundo. Tú estás aquí para ser un hombre y una mujer y un joven exitoso. Es para que tú estés bien y vivas en bienestar, para que tengas una realización personal y tengas títulos tras títulos tras títulos, para que tengas una felicidad, aunque sabemos que la felicidad es momentánea. Esas son las respuestas que el mundo da. Sin embargo, la palabra del Señor, las Escrituras nos dan una respuesta mucho más elevada, una respuesta mucho más eterna, elevada y eterna. Fíjate, todo fue creado por Dios. Todo existe por Él y para Él. Así que alabemos a Dios por siempre. Amén. Esa es una respuesta contundente que Dios nos ha dejado en su palabra. Todo fue creado por Dios. Todo existe por Él y para Él. Así que, hermanos, hermanas, no existimos principalmente para nosotros mismos. Existimos para la gloria de Dios. Y vamos a entenderlo como vamos avanzando en ese mensaje. Existimos para la gloria de Dios. Y ese versículo que está en Romanos nos recuerda que Dios no solo es el origen de todo, sino también es el sustentador y el propósito final de nuestra existencia. Nada en nuestra vida es casual ni independiente de Dios. No. Vivimos en una cultura que nos impulsa a ponernos en el centro, allí en el centro. Pero Romanos 11:36
reordena nuestro corazón y nos dice que todo comienza en Dios. Todo se sostiene en Dios y todo encuentra sentido en Dios. Cuando entendemos esta verdad, cuando la entendemos, aprendemos a vivir de una manera diferente. Aprendemos a vivir en humildad y en gratitud eterna a Dios. Nuestros logros dejan de ser un motivo de orgullo y se convierten en oportunidades para glorificar a Dios. Nuestra vida cobra una dirección cuando reconocemos que no es para nuestra propia gloria, sino para la suya. Vivir para Él es la verdadera plenitud. Vivir para Él es la verdadera plenitud. Mira, cuando esta verdad se pierde, y muchas veces se pierde, incluso en congregaciones grandes, cuando esa verdad se pierde, la fe se disminuye, la fe se hace ligera, superficial, y el servicio se desgasta y la vida cristiana pierde dirección. Así que, hermanos, Dios es el origen, el sustento y el fin de todas las cosas. Romanos 11:36, Pablo lo declara y declara una verdad absoluta, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Sí, todas las cosas provienen de Él y existen por su poder y son para su gloria. Y por eso nosotros le damos gloria por siempre. Hermanos, Dios no es solo creador, no nos quedemos con eso, que solo es creador, que inició todo y luego se desentendió. No, Dios es el origen de la vida, el sustento de cada respiración y además el propósito final de toda la creación. Amados, nada en nuestra vida es independiente de Dios. Nada. Nada es neutro. Todo existe dentro de la soberanía de Dios. Y podemos ver claramente esto desde Génesis capítulo 1 y capítulo 2. Lo podemos ver. Fíjate, en Génesis 1 presenta a Dios como el creador soberano, que trae orden, vida y propósito a partir de lo que era un caos. Y la creación ocurre en 6 días. Mediante la palabra poderosa de Dios, Él nada más dijo, y dijo Dios, y se hizo. Y dijo Dios, y se creó. Y culmina con un 7º día de reposo. Recordemos, en el día 1, Dios crea la luz y separa la luz de las tinieblas. En el día 2 separa las aguas formando el cielo. Y en el día 3 aparece la tierra seca y los mares. Dios crea la vegetación. En el día 4 Dios crea el sol, la luna, las estrellas para gobernar los tiempos y las estaciones. En el día 5 crea los animales marinos y las aves. Crea los animales en el día 6, los animales terrestres y finalmente al ser humano. Hermanos, el ser humano es creado a la imagen y semejanza de Dios, hombre y mujer, con dignidad, con propósito y autoridad para gobernar la creación como mayordomos. Y Dios declara que todo eso es bueno en gran manera. Y en Génesis 2 no contradice el capítulo 1, sino que lo complementa, enfocándose en la creación del ser humano y en la relación con Dios. La creación también y en el prójimo. Dios forma al hombre del polvo de la tierra y sopla aliento de vida.
Luego lo coloca en el huerto del Edén, seguramente un lugar maravilloso, que la imaginación más experimentada no creo que pueda llegar a tener una semejanza de lo que fue el huerto del Edén. Pero ahí colocó al hombre para que lo cultive, para que lo cuide. Y Dios establece, por supuesto, límites al darle un mandato claro respecto al árbol del conocimiento del bien y del mal. Al ver que el hombre estaba solo, Dios crea a la mujer como ayuda idónea, tomando del costado del hombre, destacando la igualdad y la complementariedad y la unidad. El capítulo concluye con la institución del matrimonio y la descripción de una relación sin vergüenza y sin pecado. ¿Y aquí qué aprendemos? Aprendemos que la vida humana proviene directamente de Dios. Aprendemos que el trabajo es parte del diseño divino, no es un castigo como muchos van y sufren cuando van a trabajar. Es parte de la creación de Dios, un diseño divino, no un castigo. Y el matrimonio es una institución creada por Dios, no es un diseño del hombre. El matrimonio está instituido por Dios y muchos creen que el matrimonio es para ser feliz. Díganme quién ha sido completamente feliz en su matrimonio. Debemos aprender que el matrimonio fue diseñado para conocer a Dios, y para glorificarle a Él. Ahí se hizo el diseño, la institución maravillosa del matrimonio. Y también aprendemos que la relación con Dios y con los demás es central en la creación. Hermanos, Dios crea el mundo con propósito, con orden, con amor. El ser humano fue creado para vivir en esa comunión con Dios, cuidar la creación y reflejar su imagen en relaciones sanas y obedientes. Por tanto, hermanos, vivir la gloria de Dios comienza ¿cómo? Reconociendo que todo le pertenece a Él. ¿Qué cosa le pertenece? Todo. Y la palabra todo abarca todo. Segundo punto. La gloria de Dios define el sentido de nuestra vida. Sí, mira, cuando la gloria de Dios deja de ser el centro, entonces el ser humano se convierte en el protagonista. ¿Has oído hablar algunas? Yo. En el corazón de muchos está entronado el yo y no Dios. En muchos corazones no está Dios en el trono del corazón del ser humano. Cuando la gloria de Dios deja de ser el centro, entonces el ser humano se convierte en protagonista y empieza el yo a ocupar el trono. Y aparecen, por supuesto, muchas complicaciones: la frustración, la competencia y sobre todo el vacío espiritual. Pero cuando Dios es glorificado, la vida adquiere dirección. Incluso el dolor, el sufrimiento tiene sentido. El sufrimiento tiene sentido y el servicio tiene propósito. El mismo Señor lo vivió así. Fíjate cómo el Señor Jesús hace una oración por sí mismo. Y dice: estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como me has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo
a quien has enviado. Y dice también: yo te he glorificado en esta tierra. He acabado la obra que me diste que hiciese. Qué hermoso que el mismo Señor lo vivió de esa manera. Te he glorificado en la tierra. Hermanos, la vida encuentra su verdadero significado cuando se vive para la gloria de Dios. ¿Recuerdan la ilustración de hace 2 semanas de Salomón? Salomón, un hombre que tuvo de todo, que vivió de todo. Salomón fue el hombre más rico, más sabio de su tiempo. Tuvo palacios, poder, placer, reconocimiento, conocimiento. Si alguien podía decir: esto me llenó, era Salomón. Sin embargo, al final de su vida escribió: vanidad de vanidades, todo es vanidad, Eclesiastés 1:2. No porque las cosas fueran malas, no, sino porque no podían llenar lo eterno que Dios había puesto en su corazón. No porque las cosas sean malas, sino porque las cosas no fueron diseñadas para ocupar el lugar de Dios. Si lo que el mundo ofrece fuera suficiente, Salomón habría sido el hombre más satisfecho del mundo. Pero no lo fue. No lo fue. Y esto nos recuerda que el vacío no se llena con más cosas, sino con la persona correcta. Y esa persona es Jesucristo, el Señor. La gloria de Dios, amados, se manifiesta en una vida ordinaria, vida vivida con fidelidad. Tú y yo vivimos vidas ordinarias. De domingo al sábado vivimos vidas ordinarias. Vamos a trabajar, nos quedamos en casa, vivimos con la familia, vamos de compras, vivimos vidas ordinarias. Pues la gloria de Dios se manifiesta en una vida ordinaria, pero vivida con fidelidad. Y veamos esto. Dice la palabra de Dios, fíjate, en 1 Corintios 10:31. Si pues coméis o bebéis o hacer otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Fíjate, qué cosas tan elementales. Todos comemos, todos bebemos, todos hacemos cosas, pero dice la palabra de Dios: todo, hacedlo todo para la gloria de Dios. Fíjate, no dice: si tú estás predicando, si tú estás alabando, si tú estás haciendo milagros. No, dice todo lo que hagamos, hagámoslo para la gloria de Dios. Amada iglesia, la verdadera adoración no se mide por la visibilidad de un servicio, sino por la fidelidad del corazón. Mira, no es el lugar donde servimos. Algunos sirven en la alabanza, algunos sirven en la predicación, otros sirven en algún ministerio, pero no es el lugar donde servimos lo que glorifica a Dios, sino la actitud con la que vivimos delante de Dios. ¿Qué actitud tenemos viviendo delante de Dios? Fíjate, en el trabajo. ¿Pero qué tiene que ver el trabajo con Dios? Mira, si glorificamos a Dios en el trabajo, es cuando trabajamos con integridad. Cuando trabajamos con integridad, aun cuando nadie nos esté supervisando. En el trabajo, cuando cumplimos nuestras responsabilidades y las cumplimos con excelencia, no para agradar al jefe, sino para agradar a Dios. En el trabajo, cuando respondemos con respeto y mansedumbre, incluso en ambientes muy difíciles. Por ejemplo,
Un creyente glorifica a Dios no solo cuando ora en su escritorio, sino cuando es honesto en sus reportes, cuando es puntual en sus horarios, cuando es justo en sus decisiones, porque sabe que trabaja como para el Señor, pues hacedlo todo para la gloria de Dios. En el hogar, glorificamos a Dios cuando mostramos paciencia y gracia con nuestro esposo, cuando mostramos paciencia y gracia con nuestra esposa, con nuestros hijos, con nuestros nietos, cuando servimos en casa sin quejarnos, ni estar buscando solamente el reconocimiento. Glorificamos a Dios en casa cuando cultivamos un ambiente de paz, un ambiente de orden, un ambiente de amor. No glorificamos a Dios solo por tener una Biblia, porque muchos tienen Biblias abiertas en un salmo. ¿Sí o no? Yo he ido a casas en donde está la Biblia, hay un foco ahí enfocando la Biblia y está abierta en un salmo. Y voy 6 meses después, un año después, y está abierta la Biblia con el mismo foquito, en el mismo salmo. Hermanos, no es solamente, no glorificamos a Dios solo por tener la Biblia abierta en un salmo, como un recordatorio de fe. Sin embargo, tener la palabra abierta no es lo mismo que vivir la palabra. Dios no nos llama a exhibir su palabra, sino a obedecer su palabra. Y la Escritura nos exhorta a ser hacedores de la palabra y no tan solo oidores, dice Santiago 1:22. Podemos leer promesas. Hay Biblias ya diseñadas resaltando las promesas de Dios. Y hay más de 7,000 promesas. Pero la fe verdadera se demuestra cuando confiamos y obedecemos a Dios en la vida diaria. La Biblia no es un adorno ni es un amuleto. Es la guía que transforma el corazón y dirige nuestras decisiones. Que no solo esté abierta sobre la mesa o en algún lugar especial la Biblia, sino que esté viva en nuestra conducta de cada día. Lámpara es a mis pies tu palabra, dice el Salmo 119, 105. Hermanos, no glorificamos a Dios solo por tener una Biblia abierta en casa, sino cuando tratamos con amor a quienes viven con nosotros, reflejando a Cristo en lo cotidiano del hogar. No es un lugar donde servimos lo que glorifica a Dios, sino la actitud con la que vivimos delante de Él. Podemos glorificar a Dios en el matrimonio. ¿Pero cómo? Explíqueme. ¿Cómo en el matrimonio? Pues ahí te va. Cuando elegimos amar y cuando elegimos perdonar. ¿Sabes que muchos matrimonios han roto porque no se han podido perdonar? No han querido perdonar. Se ponen en un nivel mucho más alto que Dios, porque sí, Dios perdona todo, pero el hombre o la mujer no quieren perdonar. Glorificamos a Dios en el matrimonio, aún en momentos de tensión, cuando honramos a nuestro cónyuge, al hombre, a la mujer. Honrar es rescatar y resaltar lo bueno de ese hombre, lo bueno de esa mujer. Cuando honramos a nuestro cónyuge con palabras, con actitudes. Glorificamos a Dios en nuestro matrimonio cuando buscamos resolver los conflictos con humildad, cuando lo hacemos con oración. Dios es glorificado no solo cuando oramos juntos, sino cuando escuchamos con respeto. Escuchamos con respeto, pedimos perdón con sinceridad y ponemos al otro encima de nuestro orgullo. No es el lugar donde servimos lo que glorifica a Dios, sino la actitud con la que vivimos delante de Dios en la crianza de los hijos también. En la crianza de los hijos. Glorificamos a Dios cuando corregimos con amor y firmeza, no con ira. Cuando enseñamos más con el ejemplo que con palabras.
Cuando dependemos del Señor en nuestras limitaciones como padres, porque tenemos limitaciones, no lo sabemos todo. Un padre glorifica a Dios no solo al llevar a sus hijos a la iglesia, sino cuando modela una vida de fe, con una vida de coherencia y arrepentimiento delante de ellos. No es el lugar donde servimos lo que glorifica a Dios, sino la actitud con la que vivimos delante de Dios en lo cotidiano, ahí en lo cotidiano. Glorificamos a Dios en la manera que hablamos, cómo hablas, cómo te escuchan, cómo reaccionamos y cómo decidimos. Glorificamos a Dios en lo cotidiano, en cómo usamos nuestro tiempo, nuestros recursos, nuestras palabras. Y glorificamos a Dios en los pequeños actos de fidelidad que nadie aplaude. Glorificar a Dios también ocurre cuando guardamos silencio en lugar de herir, de maltratar, de humillar. Cuando actuamos con honestidad en lo pequeño. Y cuando elegimos obedecer al Señor en lo que parece insignificante, pero si lo ordena el Señor, obedece. Familia, una plataforma de servicio puede cambiar, pero la actitud del corazón revela a quién servimos realmente. Vivimos en cada área de nuestra vida delante del Señor, ¿para qué? Para su gloria. Una vida sencilla, vivida con fidelidad, glorifica profundamente a Dios. Todos sabemos la historia de Ruth. Ruth en el capítulo 2 nos enseña la vida de Ruth. Déjame te platico. Ruth, la moabita, decide salir a espigar en los campos para proveer el alimento para ella y para su suegra. Conforme a la ley que permitía a los pobres recoger lo que quedaba atrás de la cosecha. Iban ahí buscando qué quedaba. Y ahí estaba Ruth. Providencialmente llega al campo de Booz, un hombre rico, respetado, y resulta pariente cercano de Elimelec, el difunto esposo de Noemí, su suegra. Y Booz observa a Ruth y pregunta por ella. Al conocer su historia, que tiene lealtad a Noemí, su suegra, y su fe al dejar su tierra para seguir al Dios de Israel, Booz trata con bondad y protección a Ruth y le permite, fíjate, espigar libremente entre sus siervos. Ya no lo que quedaba, sino lo que había junto con sus siervos, para que ella pudiera recoger en abundancia. Ruth reconoce la gracia recibida y se humilla ante Booz. Él la bendice y declara que el Señor le recompensará ¿qué? Su fidelidad y su confianza bajo las alas de Dios de Israel. Ruth recoge una gran cantidad de cebada y regresa a casa para compartirlo con su suegra Noemí, quien al escuchar el nombre de Booz reconoce que Dios no ha abandonado su misericordia y revela que Dios es uno de sus parientes redentores. Y este capítulo 2 de Ruth concluye destacando que Ruth, espigando durante toda la cosecha, permanece junto a Noemí fielmente. ¿Acaso dice que Ruth predicaba grandes sermones? No. ¿Acaso dice que Ruth dirigía grandes ejércitos? No. ¿Qué es lo que Ruth hacía? Espigaba. Fue recogiendo espigas. Y sin saberlo, Dios estaba usando su fidelidad ordinaria para cumplir un propósito eterno. Hermanos, Dios es glorificado en la fidelidad diaria, en todo lo que hacemos, donde quiera que estemos. Y cuarto punto, la gloria de Dios y el gran mandamiento.
Vamos a escuchar mucho durante estos próximos meses el gran mandamiento y la gran comisión. Pero aquí vemos que la gloria de Dios y el gran mandamiento tienen una gran relación. El Señor Jesús dijo en Mateo 22:37, Jesús dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Amar a Dios con todo el ser es vivir centrados ¿en qué? En su gloria. Cuando amamos a Dios de esta manera, dejamos de vivir para impresionar a otros. Sí, dejamos de vivir para impresionar al vecino. Dejamos de buscar el reconocimiento humano. Y entonces buscamos agradar al Dios verdadero. Amar a Dios, hermanos, es desear que su nombre sea honrado por encima de nuestro nombre. El mayor bien del ser humano se encuentra dentro del propósito de glorificar a Dios. ¿Se acuerdan de María, que derramó un perfume carísimo a los pies del Señor? Veamos eso. 6 días antes de la Pascua, el Señor Jesús llega a Betania, donde Lázaro, a quien había resucitado, ese estaba presente. Allí le ofrece una cena en su honor. Marta, la afanosa, sirve. Lázaro está en la mesa con él. Y María unge los pies del Señor Jesús con un perfume de nardo puro y muy costoso. Seguramente las mujeres tienen por ahí un perfume que quieren comprar y que no lo compran porque es carísimo. Pues ese perfume que usó María era un perfume verdaderamente caro. ¿Y qué hizo? Lo derrama a los pies de Jesús y ella seca sus pies con sus cabellos, llenando la casa con la fragancia de ese aroma. Obviamente estaba Judas Iscariote. Critica el acto, alegando que el perfume pudo haberse vendido para ayudar a los pobres. Chismoso. Sin embargo, el evangelista aclara que su objeción no era sincera, pues robaba de la bolsa común. Jesús, el Señor, defiende a María y enseña que aunque los pobres siempre estarán presentes, Él no lo estaría por mucho tiempo. Y fíjense algo extraordinario. El pasaje resalta el amor sacrificial y la adoración genuina. Esta adoración de María, en contraste con la hipocresía de Judas, y subraya el valor de honrar a Cristo con ¿qué? Con lo mejor que tenía María. No fue a las fragancias hechizas, aunque olieran más o menos a la buena. Se fue con el aroma original. Lo honró con lo mejor, reconociendo el momento y la prioridad de la presencia de Dios. María rompe el frasco costoso, unge al Señor Jesús, y algunos lo ven como desperdicio, pero ve al Señor Jesús que dice que lo ve como adoración. Amar a Dios es darle lo mejor, no lo que nos sobra, no lo sobrante. Amar a Dios es darle lo mejor, no lo que nos sobra. En nuestro tiempo, darle a Dios los primeros momentos del día en oración. En nuestros recursos, honrar a Dios con lo primero de nuestros ingresos. En nuestras decisiones, honrar a Dios antes de decidir, y no solo cuando ya cometimos la cantidad enorme de errores. En nuestro servicio, servir con excelencia.
La palabra excelencia no está peleada con el servicio a Dios. Al contrario, todo debe ser digno del Señor. Servir con excelencia y con alegría, no con apatía o con improvisación. Él merece lo mejor de nuestros dones. Todo lo que hagáis, hacerlo de corazón como para el Señor. ¿Se acuerdan de Abel y de Caín? Abel ofreció lo mejor de su rebaño, mientras que Caín ofreció algo, pero no lo mejor. Dios miró el corazón que reflejado en la ofrenda. Y tenemos que honrar a Dios. Dios no busca lo que nos sobra, hermanos, sino un corazón que lo honre con lo mejor. La gloria de Dios y la gran comisión. ¿Cuál es la gran comisión? El Señor Jesús envió a sus discípulos y les dijo: id, por tanto, id y hacer discípulos en todas las naciones, a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La misión no existe para engrandecer la iglesia. La misión no existe para engrandecer la iglesia, sino para exaltar a Cristo entre las naciones, entre nuestras ciudades, entre nuestra colonia. El evangelista no es, la evangelización no es una autopromoción espiritual, es la proclamación de la gloria de Dios. Cuando la gloria de Dios es el centro, la misión se vuelve una pasión, no una obligación. Podemos aprender mucho de la iglesia primitiva, muchísimo. Y eso está registrado en el libro de los Hechos. La iglesia primitiva perseveraba ¿cuándo? Cada día, unida en el templo y también en las casas, compartiendo el pan con alegría y sencillez de corazón. Vivían una fe visible, una fe que se veía el gozo, marcada por la adoración a Dios y las relaciones sinceras entre los creyentes. Y como resultado de este testimonio gozaban del favor del pueblo. Y el Señor añadía diariamente a la iglesia los que habían de ser salvos. Hermanos, la misión fluye cuando la gloria de Dios se ve. Y por último, una vida orientada a la gloria de Dios produce humildad y gozo. Cuando vivimos para agradar a Dios, ese orgullo que muchos llegamos a tener se desvanece, se debilita. Produce humildad y gozo cuando vivimos para la gloria de Dios. La comparación que normalmente estamos haciendo es que yo me comparo con fulano, con sutano, con mengano. La comparación pierde fuerza y el gozo se profundiza. Ya no vivimos para construir nuestro nombre, hermanos, sino para exaltar el nombre de Cristo el Señor. Para Él es la gloria, la honra por los siglos de los siglos. Amados, el gozo verdadero nace cuando dejamos de vivir para nosotros mismos y comenzamos a vivir para aquel que nos creó, para aquel que nos salvó y que ahora nos está sosteniendo. Juan el Bautista declara: es necesario que Él crezca para que yo mengüe. Iglesia del Señor, Iglesia Unifam Campanario, la gloria de Dios no es un tema secundario, es el propósito supremo de la vida. Hoy el Espíritu Santo nos está llamando a reordenar nuestras prioridades. ¿Para qué vivimos? ¿Cómo estamos buscando glorificar a Dios? ¿A quién apuntan nuestras decisiones? Y la profundidad espiritual comienza
cuando podemos decir con una gran convicción: Señor, Señor, mi vida es para tu gloria. Mi vida completa es para tu gloria. Amén. Demos gracias al Señor. Señor y Dios, poderoso Padre, te damos gracias por este mensaje que tú has puesto delante de nosotros. Gracias, Señor, por tu Espíritu Santo que ha hablado al corazón del creyente atento. Hoy reconocemos que de ti, por ti y para ti son todas las cosas. Perdónanos cuando hemos vivido centrados en nosotros mismos. Y pedimos, Señor, que nos ayudes a reordenar nuestros afectos, nuestras metas y nuestras decisiones. Que toda nuestra vida, Señor, glorifiquen tu santo y perfecto nombre. Y que para ti sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Iglesia, Dios te bendiga. Y levantémonos para